Alerta máxima. Lo que el oeste ha estado ocultando finalmente sale a la luz. Oficiales británicos, incluyendo un agente del MI6, capturados con pruebas irrefutables. El silencio de Londres lo dice todo. Documentos clasificados, equipos de comunicación encriptados, planes detallados, todo expuesto. Ya no pueden esconderse detrás de la fachada de asesores militares. El mundo está al borde de un terremoto político. ¿Por qué Moscú eligió este momento para revelar esta información? La respuesta es más alarmante de lo que imaginas. Mientras las capitales occidentales guardan un silencio sepulcral, Rusia acaba de hacer dos movimientos devastadores. Primero, el cierre del espacio aéreo sobre Astrakán. Segundo, el fin de las restricciones autoimpuestas sobre misiles de corto y medio alcance. La sincronización no es casualidad, es un mensaje calculado, una advertencia clara. Las reglas han cambiado, y lo que viene después podría transformar el mapa geopolítico para siempre. Los sistemas de misiles de la OTAN se han estado moviendo hacia el este, cada vez más cerca de las fronteras rusas. Polonia, Rumania, los estados bálticos. La lista crece. Pero hay algo que Washington no anticipó: el proyecto Oreshnik. Pocos hablan de ello abiertamente. Un sistema de misiles que podría cambiar todas las ecuaciones estratégicas. Y ahora, con el fin de las restricciones autoimpuestas, está listo para desplegarse. Las señales están ahí. Los movimientos militares, los cierres de espacio aéreo, la nueva postura diplomática. Todo apunta a una nueva fase que nadie en Occidente quiere admitir públicamente. La pregunta ya no es si habrá una respuesta, sino cuándo y dónde se manifestará. Y mientras las capitales occidentales mantienen su silencio, los preparativos continúan en la sombra. Lo más preocupante no es lo que sabemos, sino lo que aún está por revelarse. Y por la forma en que Moscú está moviendo sus piezas, podríamos estar ante el preludio de algo mucho más grande. Si vives en Europa, especialmente en el este, necesitas entender lo que está sucediendo, porque lo que viene después podría afectar directamente tu futuro. Los recientes acontecimientos han desencadenado una compleja red de movimientos estratégicos. La decisión de Moscú de cerrar el espacio aéreo sobre Astrakán, específicamente sobre el campo de pruebas de Kapustin Yar, envía un mensaje inequívoco al mundo. Rusia está lista y probando sus sistemas más avanzados. Este no es un movimiento aislado. Coincide perfectamente con la retirada rusa de las restricciones autoimpuestas sobre misiles de corto y medio alcance. La sincronización no es casual, es una demostración calculada de poder militar y determinación estratégica. Mientras tanto, en las capitales occidentales, la tensión es palpable. El Pentágono y la OTAN entienden perfectamente la simbología. Cuando Kapustin Yar se cierra a la aviación civil, algo significativo está en marcha. La fecha límite del 8 de agosto no es arbitraria. Se alinea con ultimátums previos y señala un punto de inflexión potencial. La maquinaria diplomática trabaja a toda velocidad, pero los signos son ominosos. Los enviados especiales estadounidenses se mueven por la región, aparentemente con otras agendas, pero nadie se engaña. La cuestión de la disuasión estratégica ha vuelto a la mesa, pero esta vez las reglas son diferentes. Moscú está dispuesto a negociar, pero solo bajo sus términos. El ministro británico de Exteriores ha echado más leña al fuego al declarar abiertamente que el conflicto continuará al menos un año más. No es una simple evaluación, es una profecía autocumplida que justifica la escalada continua en lugar de buscar soluciones. En este clima envenenado, el cierre del espacio aéreo sobre Astrakán adquiere un significado más profundo y amenazador. Detrás de la retórica diplomática rusa hay una base militar y tecnológica concreta y potente, ya en estado de alta preparación para el combate. Y mientras observamos estos movimientos tectónicos en la geopolítica global, un nuevo actor inesperado está a punto de entrar en escena, alterando potencialmente todo el tablero estratégico. En los últimos días, hemos sido testigos de un giro estratégico significativo en las acciones de Moscú. El cierre del espacio aéreo sobre Kapustin podría ser más que una simple medida de seguridad.
Los expertos sugieren que podría estar relacionado con pruebas de nuevos sistemas de defensa aérea, posiblemente el S-400 o incluso el temido S-500. La narrativa sobre el misil Oreshnik podría ser una brillante maniobra de distracción, diseñada para mantener la atención occidental ocupada mientras se consolidan otras realidades estratégicas. El mensaje es claro. Rusia tiene recursos, ubicaciones y determinación para defender sus intereses con firmeza. El momento elegido para estas comunicaciones es magistral. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría duerme y los noticieros matutinos apenas se están preparando. No es casualidad. Representa una presión silenciosa pero implacable, demostrando capacidades sin recurrir a amenazas directas. La lógica rusa sigue un principio claro: moderación en el tono, máxima firmeza en la sustancia. Paralelamente, Moscú ha intensificado significativamente sus contactos diplomáticos en Oriente Medio, tejiendo alianzas estratégicas en un tablero geopolítico cada vez más complejo. Los análisis en redes sociales, especialmente en Telegram, sugieren que el cierre del espacio aéreo coincide perfectamente con las ventanas temporales para pruebas de nuevos sistemas de misiles. Algunos expertos especulan que podría tratarse de una modificación en serie ya probada exitosamente el otoño pasado. La retórica de Washington se ha endurecido, con creciente presión sobre el presidente Trump para adoptar una línea más dura. La demostración rusa de capacidad militar se convierte así en un elemento del juego de poder interno estadounidense. La declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso fue deliberadamente sobria. Todas las decisiones se toman según los parámetros concretos del desarrollo de la situación internacional. Sin adornos diplomáticos, el mensaje es claro. Solo cuentan las acciones, no las palabras. ¿Qué opinas sobre esta nueva demostración de fuerza? ¿Crees que estamos ante un punto de inflexión en las relaciones internacionales? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, hemos presenciado un cambio significativo en la postura estratégica de Rusia. Moscú ha realizado una evaluación exhaustiva del sistema de estabilidad estratégica, tomando decisiones basadas no en titulares sensacionalistas, sino en un análisis meticuloso de todos los factores relevantes. La expansión de la infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas se percibe como una amenaza directa. No hablamos de riesgos hipotéticos, sino de instalaciones concretas en Polonia, Rumania y los estados bálticos. La logística para el despliegue de equipamiento militar se ha acelerado significativamente, incluyendo sistemas de armamento anteriormente prohibidos. Durante años, Rusia mantuvo voluntariamente una moratoria sobre el despliegue de ciertos sistemas militares, extendiendo repetidamente invitaciones al diálogo con la OTAN. Estas iniciativas fueron sistemáticamente ignoradas, creando un desequilibrio unilateral donde Rusia se autolimitaba mientras Occidente expandía su infraestructura ofensiva. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dejado clara su posición. La salida de la moratoria es una respuesta directa a este desequilibrio. La militarización activa de Europa y la falta de diálogo constructivo han hecho insostenible mantener la postura anterior. La retórica en los círculos oficiales rusos se ha endurecido, centrándose en el realismo y el pragmatismo. Las palabras sobre asociación y cooperación estratégica han quedado en el pasado, reemplazadas por declaraciones firmes y advertencias sobre consecuencias. El expresidente ruso lo expresó sucintamente en sus redes sociales. Esta es una nueva realidad con la que todos nuestros oponentes deben contar. No son palabras vacías, están respaldadas por acciones militares y diplomáticas concretas. Observamos una transformación fundamental en la política exterior rusa, abandonando el deseo de agradar o ser comprendida. Las acciones ahora preceden a las explicaciones, estableciendo nuevas normas sin necesidad de justificaciones extensas. ¿Qué opinas sobre esta nueva postura de Rusia? Comparte tu opinión en los comentarios. En el panorama geopolítico actual, Rusia está forjando su propia arquitectura de seguridad con una determinación sin precedentes.
Esta nueva estructura ya no considera las iniciativas occidentales como puntos de referencia principales, sino como variables en una ecuación basada en sus propias prioridades estratégicas. Moscú demuestra una confianza notable al resistir presiones externas, incluso las provenientes del presidente estadounidense. Según fuentes bien informadas, esta postura se basa tanto en cálculos políticos internos como en informes del Estado Mayor General, que sugieren una posible desestabilización en la región conflictiva durante los próximos meses. Es interesante observar el contraste entre esta confianza demostrada y un enfoque cauteloso hacia Washington. Aunque Putin no busca una confrontación directa con Trump, mantiene firmes sus objetivos estratégicos fundamentales. En respuesta, Estados Unidos intensifica la presión económica. Trump ha anunciado posibles reducciones en los precios del petróleo y amenaza con aumentar los aranceles a la Unión Europea hasta un 35%. Esta guerra de precios energéticos, sin embargo, puede tener menos impacto que en el pasado debido a un mercado más multipolar. Europa se encuentra ahora en una posición difícil, presionada tanto por el conflicto en su frontera oriental como por las disputas comerciales con Estados Unidos. En este contexto, la OTAN intenta sistematizar sus acciones, estableciendo canales logísticos regulares hacia la zona de conflicto. El cambio hacia un enfoque más mecánico y sistemático sugiere que el modelo anterior, basado en la espontaneidad, ha fracasado. Sin embargo, la logística requiere más que el simple movimiento de equipos. Necesita infraestructura estable, canales seguros y previsibilidad en el liderazgo. Es significativo que todo esto ocurra mientras los principales países de la UE mantienen un silencio notable. La diplomacia pública cede cada vez más espacio a acuerdos bilaterales secretos, evidenciando una creciente desconexión entre la retórica europea y sus acciones reales en materia de seguridad. ¿Qué opinas sobre esta nueva estrategia de Rusia? Comparte tu opinión en los comentarios. En el panorama actual, Rusia continúa fortaleciendo su posición en el frente de política exterior con una estrategia clara y determinada. Moscú ha abandonado la búsqueda de acuerdos rápidos, apostando por una visión a largo plazo que tiene en cuenta los ciclos políticos occidentales y la demanda interna de una política soberana. El Ministerio de Defensa ruso ha emitido nuevas directrices estratégicas que marcan un punto de inflexión. Se preparan para cualquier escenario, incluso aquellos donde el conflicto podría alcanzar dimensiones paneuropeas. El mundo donde la seguridad global se basaba en una arquitectura compleja, de disuasión mutua y tratados está quedando atrás, dando paso a un modelo menos predecible. En este nuevo sistema, la espera pasiva no es una opción. Se requiere preparación para cambios que pueden ocurrir no en años, sino en meses. No se trata de movilización, sino de pensamiento estratégico, con énfasis en flexibilidad y capacidad de adaptación. El modelo militar antiguo, construido según los patrones de los años 90, está perdiendo relevancia. Ahora, la prioridad no es el tamaño de las tropas, sino la estructura, la velocidad de toma de decisiones y la sincronización con señales diplomáticas. Rusia reconoce que 2024 ha sido un año de tensión constante. La confrontación con Occidente se menciona como un hecho que no requiere confirmación adicional. Esta tensión se refleja en toda la política internacional, desde Asia Central hasta África. El ministerio señala que las decisiones tomadas en la cumbre de la OTAN en junio, junto con los documentos estratégicos actualizados de varios países, indican una probabilidad creciente de un conflicto a gran escala en el continente europeo. Esto ya no es una amenaza retórica, sino un parámetro de planificación estratégica. El horizonte de planificación se establece en una década, periodo durante el cual se completarán cambios estructurales significativos, incluyendo la formación de los distritos militares de Moscú y Leningrado. ¿Qué opinas sobre estos cambios en la estrategia militar rusa? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La situación geopolítica actual refleja un cambio significativo en la postura estratégica de Rusia frente a la expansión de la OTAN. Moscú mantiene una posición clara. No busca la confrontación, pero debe adaptar su arquitectura de seguridad
ante las nuevas realidades. El Ministerio de Defensa ruso está implementando una transformación profunda, pasando de una postura reactiva a una proactiva. Este cambio no surge del deseo de agresión, sino de la necesidad de mantener la estabilidad en un entorno cada vez más complejo. Las acusaciones sobre supuestas intenciones rusas de atacar a países de la OTAN son calificadas como absurdas por el liderazgo ruso. Según Moscú, estas falsas alarmas son utilizadas por ciertos estados como herramienta para mantener su relevancia en el sistema internacional, al no tener otros argumentos que ofrecer a sus votantes y aliados. Es importante destacar que los mecanismos tradicionales de comunicación entre Rusia y la OTAN están prácticamente destruidos. Los antiguos canales de diálogo han sido reemplazados por meros intercambios de declaraciones a través de la prensa y contactos diplomáticos superficiales. En este contexto, el Ministerio de Defensa ruso está priorizando soluciones tecnológicas, reestructuración de personal y mayor movilidad en las estructuras de mando. No se trata de dramatizar la situación, sino de traducir la realidad actual a términos prácticos: números, cronogramas, normas y logística. Los escenarios que hace 5 años parecían improbables, ahora se discuten seriamente, no como inevitables, sino como posibilidades para las que hay que estar preparado. El enfoque tradicional de actuar después de los hechos ya no es sostenible en el entorno actual. La región fronteriza con el país vecino se ha convertido en una zona de riesgo permanente, lo que exige un nuevo nivel de preparación. No se trata de agresión, sino de adaptación y estabilidad en un entorno cambiante. ¿Qué opinan sobre esta transformación en la estrategia de defensa rusa? ¿Creen que es una respuesta necesaria o excesiva? Compartan sus puntos de vista en los comentarios. En el panorama actual, observamos un cambio fundamental en la estructura operativa del Estado ruso. La burocracia ya no es un obstáculo, sino la columna vertebral de la fiabilidad estatal. Este nuevo sistema se basa en responsabilidades distribuidas, retroalimentación rápida y automatización de operaciones rutinarias. No estamos ante una reforma de moda, sino ante una necesidad dictada por la realidad. Sin heroísmo ni retórica militarista, pura lógica burocrática. Si mañana ocurre algo, todos deben saber qué hacer y disponer de los recursos necesarios. La previsión opera desde la planificación fría, no desde el alarmismo. Mapas, modelos, simulaciones y pruebas de estrés funcionan como herramientas de gestión, no como profecías. El ministerio no puede permitirse esperar milagros. Debe anticiparse, incluso si ese paso nunca llega a darse. Las prioridades financieras están cambiando, pasando del gasto representativo a la seguridad funcional del suministro. Los detalles que en una emergencia dejan de ser detalles, reciben ahora atención prioritaria. La modernización de infraestructuras no corre paralela a la política, es parte integral de ella. En el contexto de las tensiones con la OTAN, la reflexión debe ser reemplazada por el cálculo. No se trata de intimidación o demostración de fuerza, sino de estar preparados para cualquier escenario, incluso el más indeseable. El ministerio está aprendiendo a escuchar, a traducir el ruido en señales y las señales en acción administrativa. El énfasis ya no está en mostrar control, sino en tenerlo realmente. La eficiencia ahora se mide por la velocidad de toma de decisiones, la fiabilidad de las comunicaciones y la interacción entre unidades. El concepto de preparación ha evolucionado. Ya no es una caja de emergencia o carteles con eslóganes, sino una rutina diaria sin lugar para ilusiones. El ministro trabaja con probabilidades que se han convertido en parte de la agenda diaria. La nueva realidad ha comenzado y no perdona errores. ¿Qué opinas sobre estos cambios en la estructura estatal? Comparte tu punto de vista en los comentarios.